están? Antes de empezar con la valoración muscular, primero hablaremos sobre la escala que utilizaremos en esta ocasión. Y es que estoy hablando de la escala de Daniels. Esta escala tiene como objetivo principal valorar la función y la fuerza muscular, ya sea en pacientes sanos, en pacientes que presenten patologías, así como también en pacientes que presenten algún tipo de lesión o disfunción. Esta nos indicará en qué nivel de fuerza se encuentra el músculo valorado y se divide en grados. El grado 0 nos indica que la contracción muscular a la palpación y observación es totalmente nula. En el grado 1, la contracción muscular se puede ver y también palpar, pero esta es insuficiente para poder mover o poder realizar el movimiento en el segmento valorado. El grado 2 nos indicará que la contracción muscular es débil, pero sin embargo, esta podrá realizar el movimiento en contra de la gravedad, pero no en su rango total. El grado 3 nos indicará que la contracción muscular será suficiente para realizar el movimiento en contra de la gravedad, pero sin resistencia alguna. El grado 4 nos indicará que la contracción muscular será suficiente para realizar el movimiento esperado en contra de la gravedad con una resistencia media a moderada. El grado 5 nos indicará que la contracción muscular será suficiente para realizar el movimiento esperado con una resistencia máxima. Bien, ahora estamos listos para iniciar con la valoración de la fuerza muscular. Flexión de hombro, grado 0 y 1. Paciente en decúbito supino, terapeuta lateral al paciente. Aquí se observará y palpará los músculos deltoides anterior y coracobraquial. Grado 0, sin actividad contráctil. Grado 1, el terapeuta siente o ve actividad contráctil en el deltoides anterior, pero no hay movimiento. Grado 2. Paciente en decúbito lateral, terapeuta posterior al paciente a la altura del segmento evaluar. Toma, altura distal del antebrazo, contratoma alineando en la zona de la escápula. Maniobra, terapeuta sostiene el peso del miembro evaluado. Orden, se le pide al paciente realizar una flexión. Resultado, paciente realiza el rango completo a favor de la gravedad y sin resistencia. Grado 3, 4 y 5. Paciente sedente con miembros a los laterales. Terapeuta bípedo al lado del segmento evaluar. Toma. Altura distal del brazo encima del codo se aplicará resistencia. Contratoma. Alineando en la zona de la escápula. Terapeuta aplicará resistencia en el grado 4 y 5. Orden. Levantar hacia adelante el brazo a la altura del hombro. No me permita bajarlo. En el grado 3 no se aplica resistencia, la orden intente levantar hacia adelante el brazo. Resultado, el paciente consigue la amplitud del movimiento contra la gravedad, pero sin resistencia. Extensión de hombro. Paciente en decúbito prono, miembros superiores pegados al cuerpo, hombro en rotación interna, palmas mirando hacia arriba. Terapeuta en bípedo al lado del segmento que será evaluado. Grados 0 y 1. Toma. Solo se hará palpación y observación de los músculos deltoide posterior y redondo mayor. Orden. Intente levantar el brazo para separarlo de la camilla. Grado 2 y 3. Posición del segmento. Observación de la contracción y movimiento del segmento evaluado. Orden. Levantar el brazo todo lo que usted pueda. Resultado. Grado 2. El paciente consigue una amplitud del movimiento parcial en contra de la gravedad y sin resistencia. Grado 3. El paciente consigue una amplitud del movimiento contra la gravedad y sin resistencia. Grado 4 y 5. Toma, se coloca en el dorso del brazo justo por encima del codo. Orden, levantar el brazo todo lo que pueda, no permita que lo baje. Resultado, ambos grados completan toda la amplitud del movimiento contra la gravedad. Grado 4 con resistencia media moderada y grado 5 con resistencia máxima.
Grado 0 y 1. Paciente en decúbito supino, codo ligeramente flexionado, apoyado en la camilla. Terapeuta bípedo en el lado que se realizará la prueba. Posición del segmento, solo se palpará y observará músculo deltoides, cara lateral. Orden, intente separar el brazo del cuerpo. Resultado, grado 0. Contracción nula al palpar y observar. Grado 1. Se observa y palpa actividad contráctil en el deltoides pero sin movimiento. Grado 2, paciente en supino y miembro superior encima de la camilla. Terapeuta bípedo en el lado que se realiza la prueba. Posición del segmento, se palpará el músculo deltoides lateral. Prueba, el paciente abduce el hombro deslizando la extremidad sobre la camilla sin rotarla. Orden, intente alejar el brazo del cuerpo. Resultado, el paciente consigue una amplitud del movimiento total pero sin resistencia. Grado 3, 4 y 5. Paciente en sedente con miembros superiores laterales y el codo ligeramente flexionado. Terapeuta bípedo detrás del paciente. Toma, a la altura distal del brazo justo por encima del codo. Contratoma, palpará las fibras medias del deltoides. Orden, levantar el brazo separándolo del cuerpo hasta la altura del hombro. Manténgalo así, no permita que lo baje. Resultados, grados 4 y 5. Paciente completa toda la amplitud del movimiento contra la gravedad. En el grado 4, mantiene la posición final con una resistencia media moderada. En el grado 5, mantiene la posición final con una resistencia máxima. Grado 3. Paciente completa toda la amplitud del movimiento contra la gravedad, pero sin resistencia. Posición del paciente en decúbito supino, hombro en 90 grados de abducción y codo en 90 grados de flexión. Posición del fisioterapeuta en bipedestación al lado del hombro evaluado. La mano empleada para aplicar resistencia se coloca justo por encima del codo. Con la otra mano se palpa las fibras claviculares del pectoral mayor bajo la mitad interna de la clavícula. Prueba. El paciente intenta realizar la aducción horizontal de hombro. En el grado 5, el paciente consigue toda la amplitud del movimiento y soporta la resistencia máxima. En el grado 4, consigue toda la amplitud del movimiento y soporta una resistencia de intensa a moderada, pero el músculo muestra cierta cesión al final del movimiento. El movimiento del paciente empieza en 60 grados de abducción y codo flexionado. Después se le pide aducción horizontal en dirección diagonal en sentido ligeramente ascendente. El movimiento empieza en 120 grados de abducción y el codo flexionado. Después se le pide al paciente aducción en dirección diagonal en sentido ligeramente descendente. En el grado 3, el paciente consigue toda la amplitud del movimiento en las tres pruebas mencionadas anteriormente sin más resistencia que el peso de la extremidad. Posición del paciente en sedente con la extremidad superior apoyada en una camilla a la altura de la axila en 90 grados de abducción, con el codo ligeramente flexionado. Posición del fisioterapeuta en bipedestación detrás del paciente. Se debe palpar el músculo pectoral mayor en la cara anterior del tórax. Prueba. El paciente aduce en horizontal el hombro a lo largo de la amplitud del movimiento disponible. En el grado 2, el paciente realiza la aducción horizontal del hombro a la amplitud del movimiento disponible con el peso del miembro superior apoyado en la camilla. En el grado 1 hay actividad contráctil palpable pero sin movimiento y en el grado 0 no hay actividad muscular palpable ni visible. Posición del paciente en decúbito prono con la cabeza rotada hacia el lado de la prueba. Hombro en abducción de 90 grados con el brazo apoyado sobre la camilla. El antebrazo cuelga verticalmente sobre el borde. Posición del fisioterapeuta en bipedestación en el lado a evaluar, a la altura de la cintura del paciente. Una mano se usa para aplicar resistencia sobre el antebrazo y la otra sostiene el codo para aplicar cierta contrapresión en el final de la amplitud del movimiento. Prueba. El paciente levanta el antebrazo a lo largo de la amplitud del movimiento. En el grado 5, el paciente levanta el antebrazo a lo largo de la amplitud del movimiento y lo mantiene firme contra la resistencia. En el grado 4, el paciente consigue toda la amplitud del movimiento y lo mantiene con firmeza contra una resistencia moderada. En el grado 3, el paciente consigue toda la amplitud del movimiento disponible sin resistencia manual. Posición del paciente en sedente con las rodillas juntas y flexionadas, codo flexionado a 90 grados y antebrazo en rotación neutra con la mano mirando hacia adelante.
Posición del fisioterapeuta en bipedestación en el lado en el que se realizará la prueba, a la altura del hombro del paciente. Con una mano estabiliza la parte externa del codo flexionado, mientras que con la otra mano palpa el tendón del linfoespinoso sobre el cuerpo de la escápula y el músculo redondo menor en el borde inferior de la axila y a lo largo del borde axilar de la escápula. En el grado 2, el paciente realiza la amplitud del movimiento disponible en esta posición sin efecto de la gravedad. En el grado 1, al palpar cualquiera de los dos músculos se detecta actividad contráctil pero sin movimiento. Y en el grado 0, el paciente no muestra actividad muscular palpable ni visible. Posición del paciente en decúbito prono con la cabeza rotada hacia el lado de la prueba. Hombro en 90 grados de abducción con una toalla doblada bajo el brazo y el antebrazo colgando verticalmente sobre el borde de la camilla. Posición del fisioterapeuta en bipedestación en el lado en el que se realizará la prueba. La mano con la que se aplica resistencia se coloca en la cara anterior del antebrazo justo por encima de la muñeca. Con la otra mano se aplica contrafuerza en el codo. En el grado 5, el paciente consigue toda la amplitud del movimiento y lo mantiene con firmeza contra una resistencia manual máxima. En el grado 4, el paciente consigue toda la amplitud del movimiento disponible contra la gravedad con una resistencia moderada. En el grado 3, el paciente consigue toda la amplitud del movimiento disponible sin resistencia manual. Posición del paciente en sedente con las rodillas juntas y flexionadas, el codo flexionado y el antebrazo en rotación neutra. Posición del fisioterapeuta en bipedestación. Con una mano estabiliza el antebrazo y con la otra palpa el tendón del subescapular en la profundidad de la axila. Prueba. El paciente intenta la rotación interna acercando el antebrazo al abdomen. En el grado 12, el paciente realiza toda la amplitud del movimiento sin gravedad y sin resistencia. En el grado 1, al palpar el músculo subescapular se detecta actividad contráctil pero sin movimiento. Y en el grado 0, el paciente no muestra actividad muscular palpable ni visible. Flexión del codo. Para la valoración del grado 5, en este movimiento, el paciente estará en sedestación. Se le indicará que lleve la palma de su mano hacia el hombro y pondremos una estabilización a la altura del hombro y una resistencia máxima en la muñeca del paciente. Para grado 4 se le indicará lo mismo al paciente, pero esta vez con una resistencia moderada. Para grado 3 se pondrá la estabilización en el hombro y el paciente hará solo el movimiento. Para grado 2 se fijará por encima del codo para evitar que el paciente haga una antepulsión de hombro y se le pedirá que haga una flexión. Extensión del codo. Para valoración en grado 5 tenemos al paciente en decúbito prono con el codo a 90 grados y le indicaremos al paciente que lleve la mano en dirección al techo. La resistencia máxima se aplica en la muñeca. Para grado 4 le indicaremos lo mismo al paciente, solo que esta vez con resistencia moderada. Para el grado 3 el paciente realiza solo el movimiento. Para grado 2 el paciente en sedestación con el brazo descansando en una superficie plana, el codo flexionado en 90 grados y lo estabilizaremos para que no compense con extensión de hombro. Le indicaremos al paciente que extienda el hombro y que regrese. Y para el grado 1, con las mismas indicaciones, veremos contracción visible o palpable de los músculos de extensión de codo. Supinación del antebrazo. Evaluación del grado 0 y 1. Se le va a pedir al paciente que se coloque en posición sedente, brazo y codo flexionado en 90 grados. En el grado 0 no se observa ni se detecta actividad contráctil. En el grado 1, el fisioterapeuta sostiene el antebrazo y es posible la palpación de la actividad contráctil. En el grado 2, posición del paciente en sedente y el antebrazo en posición de equilibrio. Posición del fisioterapeuta, sostiene el brazo por debajo del codo. El paciente realiza la supinación del antebrazo a favor de la gravedad. En el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo en contra de la gravedad sin ninguna resistencia. En el grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo en contra de la gravedad frente a una resistencia de fuerte a moderada.
En el grado 5, el paciente ejecuta el movimiento en contra de la gravedad y se mantiene fuerte al máxima resistencia. Pronación del antebrazo. Evaluación del grado 0 y 1. Posición del paciente en sedente, brazo a un lado con el codo flexionado a 90 grados y antebrazo en posición de equilibrio. Posición del fisioterapeuta, sostiene el antebrazo, los dedos de la contramano se utiliza para palpar el pronador redondo. En el grado 2, el paciente ejecuta el movimiento de amplitud a favor de la gravedad. Grado 3, 4 y 5. Posición del fisioterapeuta de lado, una mano sostiene el codo mostrando la amplitud del límite para aplicar una resistencia. La otra mano sujeta el antebrazo sobre la superficie dorsal a nivel de la muñeca. En el grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada en contra de la gravedad. En el grado 5, el paciente ejecuta el movimiento